Hello everyone, good morning. How are you? Buenos días, profe. Buenos días, Jacqueline. ¿Cómo les fue con la actividad de la semana pasada? ¿Cuáles fueron sus resultados y su experiencia en general con ese contenido? Pues creo que me fue bien, solo tuve una mala, pero Una sola ya no es muy quise bueno. intentar. Ok, ¿por qué ya no quisiste intentar? Porque no estaba segura en qué estaba mal. Ok. Bueno, no sé si saben, en caso de que no, pues les aviso. Si tienen un intento, por ejemplo, de 14 buenas y hacen un segundo intento y en el segundo intento salen, por decir algo, con 12 buenas, aún se quedan con el de 14, siempre se van a quedar con la calificación más alta, entonces no tengan miedo de probar una segunda vez si lo necesitan. Si en el segundo intento salen más alto, pues se quedan con esa calificación más alta. Entonces ustedes prueben sin miedo, ¿ok? No pasa nada. No te preocupes, Alan, con que escribas suficiente para que participes está bien. Dice Kevin que dos malas también es bueno. O sea, no es que sea bueno tener dos malas, sino es bueno que no sean más. Entonces, creo que van bastante bien. Bueno, les comparto la pantalla. Vamos a comenzar con el contenido de esta siguiente semana. Y aquí vamos. Hello everyone. Bueno, ya estamos eh, en la guía dosificada. Ya la pueden ver sin problema, ¿verdad? Ya les apareció aquí en pantalla. Ya, profe. Bueno, vamos a ver. En la semana anterior vimos un poquito sobre sintaxis, es decir, sobre el orden de las palabras dentro de una oración, sobre todo hablando de los eh, citaciones adverbiales, en donde se describe la acción y aparte de los adjetivos calificativos en donde se describe un sustantivo. Y aparte el orden de los adjetivos calificativos. Con eso, sin problema, ¿verdad? Vamos bastante bien. A ver. Ah, no, eso fue de la semana anterior. No, de eso fue del primer corte. Sí, no, la semana pasada vimos lo de las expresiones de could y able to. ¿Ok? Y algunos cuantos phrasal verbs. Entonces, con eso creo que no hay mucho problema. Y las expresiones de los phrasal verbs para decidir cuando estamos hablando de sugerencias u obligaciones. ¿Alguien todavía tiene alguna duda con ese en caso de que quieran darle un repaso a ese segmento, a esa información? Todo ok. De mi parte no hay problema. Ok, bueno, está bien. Si hubiesen dudas ya saben que de todos modos pueden preguntar cuando necesiten, con toda confianza. No pasa nada. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver para esta semana? Y que es el último antes de irnos ya al examen de segundo corte. Digo, sí, de segundo corte. En realidad el contenido de esta semana es el más sencillo.
Lo que vamos a ver ahorita es qué pasa cuando un verbo se convierte en un sujeto, que es bastante sencillo. Y cómo reconocer cuando un verbo funciona eh, como un sujeto. ¿De esto ya tienen alguna idea? ¿Ya alguien tiene eh, una idea de cómo funciona? No. Está bien, es bastante sencillo. Se los explico en esa siguiente página. Dime un segundo. Verán, usualmente entendemos que es un sujeto el que debe comenzar la acción en un verbo, en cualquier oración. Es decir, en inglés es una regla muy básica e irrompible de que usualmente todas las oraciones afirmativas o incluso negativas deben comenzar con un sujeto. Esa es una regla desde siempre. La única forma en que una oración podría no comenzar con un sujeto es cuando hablamos de una oración imperativa, por ejemplo, una orden, ¿no? Pero ese es otro tema. Básicamente, una oración necesita un sujeto, un verbo y un posible complemento. Este es como de ley, cómo funcionan las oraciones en inglés. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este sujeto es de hecho un verbo? Es decir, ¿qué pasa cuando un verbo es el sujeto de la oración? Es posible que en algún momento veamos verbos que no estén funcionando como verbos, sino que sean de hecho el sujeto de la oración. Cuando esto pasa, es muy fácil reconocerlo porque usualmente los verbos se ven como si fuesen un ing. Y les muestro un ejemplo de en qué situaciones podría encontrar algo así. Supongamos que ya llevamos mucho tiempo yendo a clases de natación y después de un tiempo un amigo nos pregunta, ¿cómo te va en tu natación? ¿Cómo te va en tu nado? Y ustedes responden, My swimming is good. ¿Ok? Como ya habrán deducido, aquí my swimming no significa nadando. Se refiere específicamente a cuál es la actividad que estoy llevando a cabo por medio de este verbo en particular. ¿Ok? Si lo intentáramos traducir literal, esto diría como mi nadando es bueno. ¿Ok? Lo cual no tiene sentido. El agua de limón que sabe tamarindo. No, es más sencillo, porque eso no tiene sentido. Aquí es más sencillo. Aquí simplemente el verbo adopta la forma de un ing para convertirse en la actividad que se hace con este verbo en particular. Y esto lo pueden cambiar a prácticamente cualquier verbo que se les ocurra. Por ejemplo, si alguien lleva mucho rato intentando aprender a cocinar y finalmente le sale, ¿qué es lo que pondríamos acá? Está bien fácil. ¿Cuál es el verbo cocinar? Yes, very good. Ya me lo dijeron. My cooking. ¿Cómo interpreto eso? ¿De qué manera lo puedo interpretar de modo que tenga sentido en mi propio lenguaje? No traducirlo, sino qué querría decir en mi propio lenguaje. Mi cocinado es bueno. Mi cocinado es bueno o mi cocinar es bueno. O si lo quiero poner un poco más complejo, la forma en que cocino es bueno. O mis habilidades de cocina son buenas. ¿Okay? Entonces, o puedo reinterpretarlo por completo de manera contextual para decir algo como dice Jacqueline, de mi comida es muy buena. ¿Okay? Pero tomando en cuenta que lo que nos estamos refiriendo es al proceso de cómo llevo a cabo este verbo en particular, cook. ¿Okay? Estoy utilizando un verbo para armar la expresión, pero como pueden notar, ya no estoy usándolo como el verbo. Porque si quisiera definir cuál es el verbo en esta oración, el verbo está aquí, es el verbo to be. ¿Okay? Entonces, en este caso, cook, que lo tengo que ver como si fuese un ing, ya no es un verbo, sino un sujeto. Todo esto junto es el sujeto. My cooking es el sujeto. ¿Okay? Obviamente esto es el núcleo del sujeto.
pero en completo todo esto es muy bueno. Es posible tener este sujeto al inicio de la oración, tal y como lo indica esta expresión, sujeto verbo predicado. Por ejemplo, si yo les dijera eating vegetables is healthy. ¿Qué estoy diciendo con esta expresión? Antes que eso, localicemos dónde está el verbo. Y no nos confundamos porque vamos a decir, bueno, aquí está el verbo con el ing. No realmente, ¿dónde está el verbo? Yes, ya me lo dijeron. Very good. Exactamente, Azalia, así es, Carlos, Alan, bueno, los dos Carlos, y Jackie. Sí, mi verbo, el que estoy utilizando es el verbo to be. Eso significa que toda esta expresión entera es el sujeto. Y el núcleo del sujeto como tal es directamente este de acá. Eating vegetables. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el comer vegetales es saludable. ¿Sí? El comer. Es decir, un sujeto. El sujeto es la actividad o el proceso de ingerir vegetales. ¿Sí? Comer. Profe, Yes, dime. y en ese caso, los vegetales no funcionarían como sujeto. No, aquí funcionarían, y esa es muy buena pregunta, qué bueno que lo mencionas así y que lo preguntas de ese modo. En caso de que yo quiera preguntar si esto es un sujeto, uh, este sujeto, por así decirlo, está supeditado a la acción implícita de este otro sujeto. Esto significa que en cierto modo, esto más bien es un objeto directo. Es decir, en cierta forma se puede ver como parte de un sujeto, pero en realidad es aquello sobre lo cual recaería una actividad y eso lo convierte en un objeto directo. Y no todos los objetos directos son necesariamente sujetos. Por ejemplo, supongamos que, en este caso más bien, es un complemento. Supongamos que yo te pongo esta oración. I eat tacos. ¿Cuál es el sujeto? Ay, I. Entonces alguien preguntaría, ¿y tacos no es un sujeto? No, porque este sujeto está llevando a cabo una acción, que es este verbo comer. Y este verbo está afectando a un objeto en particular. Este es el objeto directo porque es aquello sobre lo cual recae la acción de este verbo. Eso significa que esto ya no es un sujeto. Es parte del complemento y este complemento o esta partícula en particular, válgase la redundancia, del complemento se llama objeto directo. No sé si lo dejé claro o si quedó peor. Más o menos. sí, sí, más o menos. Eh, Pongamos otro. Quiero decir que he plays video games all night long. Esta es una actividad que ustedes no conocen. Jugar videojuegos toda la noche es algo que pues no saben, ¿no? ¿Qué es? He plays video games all night long. ¿Okay? ¿Cuál es el sujeto? Facilísimo, lo identifico de inmediato. He. ¿Cuál es el verbo? También lo identifico de inmediato. Plays. ¿Okay? Todo lo demás es un complemento. Es decir, desde aquí hasta acá, todo esto es un complemento. Ahora bien, mi complemento tiene dos componentes. Uno de los componentes es el objeto directo, que es qué está siendo afectado por el verbo. Y el siguiente complemento es simplemente un modificador circunstancial de tiempo. En este caso de duración. ¿Durante cuánto tiempo ocurre este verbo? ¿Sí? Eso significa que como tal, video games no es un sujeto. Es parte del predicado de la oración, es parte del complemento. Entonces, volvamos por ejemplo al ejemplo específico de eating vegetables. O lo cambiemos a este. Playing video games is fun. Necesito definir lo mismo que hace rato. ¿Cuál es el verbo? El verbo aquí está. ¿Cuál es el sujeto? Playing. ¿Sí? Este es un adjetivo calificativo
Y por lo tanto, esto es el objeto directo, porque es lo que está siendo afectado por la actividad implícita que está en este sujeto. El jugar videojuegos, ¿ok? Pero los videojuegos no son el sujeto porque los videojuegos no están llevando a cabo ninguna acción. Y eso es como más fácil de entender. ¿Quién está llevando a cabo una acción? El jugar. ¿Ok? ¿Y qué acción está llevando a cabo el jugar? La acción que está llevando a cabo es ser divertido. Pero los videojuegos no están llevando a cabo ninguna acción en particular. Más bien les está pasando algo y es que están siendo jugados. Cuando quieran como identificar muy fácil el objeto directo en una oración, pregúntense a quién le hacen algo, a quién le pasa algo en la oración, qué le sucede algo. No quién hace, sino a quién se lo hacen. Eso es el objeto directo en una oración. Y se los explico rapidísimo con esta expresión. Supongamos, ustedes ven un titular en un periódico y usualmente los titulares vienen con la siguiente expresión. Por ejemplo, una bolsa con $50,000 es encontrada en un parque. Aquí dice encontrada. Es encontrada en un parque. Una bolsa con $50,000 es encontrada en un parque. Díganme, pero no lo digan tan rápido, piénsenle. ¿Quién es el sujeto de la oración? No lo digan tan rápido ni tan fácil, porque no es tan sencillo como parece. Una bolsa con $50,000 es encontrada en un parque. ¿Quién es el sujeto? Los $50,000. No, no, La no son los bolsa. 50,000, no es la bolsa. Y esa sería nuestra primera opción para pensar. Ah, seguramente es la bolsa. ¿Qué acción hizo la bolsa? ¿Qué acción cometió la bolsa? Perderse. Laura, exactamente, esa es la respuesta. El sujeto no está en esta oración. ¿Quién es el sujeto? La persona que encontró la bolsa. ¿Ok? ¿Qué hizo la bolsa? La bolsa no hizo nada. Más bien a la bolsa le sucedió algo. A la bolsa le pasó algo. ¿Qué le pasó a la bolsa? Que fue encontrada. Ahora bien, nos preguntamos, ¿quién es el sujeto? Es el que realiza la acción. ¿Qué acción se realizó? Encontrar una bolsa. Por lo tanto, ¿quién es el sujeto? Oh cielos, descubro que el sujeto ni siquiera está en esta oración. Tengo a quién le pasó algo, pero no quién hizo eso. Esto se llama en inglés passive voice, ¿ok? Oración en voz pasiva. Y es cuando una oración no incluye a un sujeto de manera implícita, sino que por lo general comenzamos la oración hablando de a quién le pasó algo. Por ejemplo, si yo les digo, esta pizza se hace a 350 grados en el horno. ¿Quién es el sujeto? El pizzero. Exactamente, el chef, el cocinero, el que maneja el horno, el pizzero, ese es el sujeto. ¿En qué momento lo mencioné? Nunca lo mencioné. Yo solo dijo que la pizza se hornea, ¿ok? O la pizza se hace. Ahí, por ejemplo, acaban de describir cómo funciona la voz activa o acaban de entender cómo funciona la voz pasiva, ¿sí? En la voz pasiva no hay un sujeto. Hay a quién le pasa algo y si el sujeto es importante, entonces la menciono. Supongamos que la bolsa con $50,000 se encuentra. Lo importante de esa noticia fue pues que encontraron una bolsa. Pero si yo dijera, una bolsa con $50,000 es encontrada por Donald Trump, eso sí es noticia, eso sí lo tengo que mencionar. ¿Ok? Pero bueno, la voz pasiva es otro tema más complicado. Esto lo van a ver ya de manera concreta hasta que estén en sexto. Pero cuando lo vean, a lo mejor recuerden, ah, sí, recuerdo que el teacher dijo algo, que la voz pasiva no hay un sujeto, sino más bien a quién le pasa algo. Bueno, ojalá que el teacher que les dé esa clase se los explique así de facilito. Y si soy yo, pues ya lo hicieron, ¿no? Bueno, ¿por qué les menciono todo esto? Porque en esas expresiones como playing video games o reading books is interesting, por ejemplo, o por ejemplo, doing homework is boring, hacer tareas aburrido. Ahí, por ejemplo, tengo muy claro quién es el sujeto. El sujeto es doing.
El objeto directo es homework porque es a quien le pasa algo. Es decir, la tarea está siendo hecha. Y mi sujeto, mi verbo, perdón, eso sería el verbo to be. Todo esto nos lleva de nuevo a que es posible ver un verbo como sujeto y que usualmente esos verbos que se convierten en sujetos los veo como ing, como si fuesen un gerundio. Ojo, no son un gerundio porque no significa que una acción se esté haciendo, más bien es el hacer esa actividad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende eso? No problem. Very good. Bueno, ahorita les muestro de nuevo la guía en donde se explica de manera más fácil, no más fácil, donde más bien viene como un poquito más extenso el tema. Estoy abriendo la guía para que le den un vistazo. Denme un segundo y ahorita les aparece. Y listo. Ya estamos en el continuo de la tercera semana. Obviamente hay algunas actividades más que hacer acá que les van a funcionar muchísimo como práctica para entenderle más al tema, pero de momento vamos de inmediato a justo esta sección. Gerunds, ¿okay? Los verbos que terminan con ing. Gerund functions like singular nouns, ¿okay? Es decir, un verbo en gerundio puede funcionar como un sustantivo en singular, es decir, como un sujeto. Se refieren a actividades o estados, ¿okay? Por ejemplo, y aquí tienen una expresión que va a hacer que les quede, bueno, ya la van a entender porque ya vimos ejemplos similares. Tenemos hunting. Hunting can be dangerous. Hunting can be dangerous. Díganme, ¿cómo interpreto esto en mi propio lenguaje de manera que tenga sentido? Hunting can be dangerous. Alan, eso está bastante cerca. Solo que si notas la construcción de tu oración, cazar puede ser peligroso, ahí lo que tienes es un verbo infinitivo. Y eso lo diríamos como to hunt can be dangerous. ¿Okay? Aquí lo tenemos como hunting, o sea, significa que es otra expresión diferente. Es decir, la que dices tiene mucho sentido, pero estamos buscando otra expresión diferente, que no sería precisamente cazar. ¿Cuál otra podría ser? ¿Cazando? El cazando se escucha raro. Se escucha como que si algo no funcionara o como si algo faltara en mi oración. Recuerden, diríamos cazando es peligroso si lo tradujéramos literalmente, pero queremos que tenga sentido. El cazar tiene mucho más sentido. Pero hay una que lo describe por completo. Cazar es el verbo. ¿Cuál es la actividad? Es decir, ¿cómo se llama la actividad? Cacería. Exactamente, eso justamente. O por ejemplo, como lo dijo Susana, la caza puede ser peligrosa. La cacería puede ser peligrosa. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace este verbo en ing, este hunting? Ya no se convierte en el verbo, sino se convierte en el nombre de la actividad. Se convierte en el nombre de la acción. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo una oración como reading is interesting, no digo leyendo es interesante. ¿Cómo lo mencionaría? Como Lectura o leer. la lectura es interesante. Exactamente, justo así. La lectura es interesante, es decir, el nombre de la actividad. Exactamente, Alan. ¿Hasta aquí está quedando bien? ¿Vamos bien con esto? ¿Ya le están agarrando un poquito más a cómo funciona? Sí, bro. Very good. Sí, Veamos bueno. los siguientes ejemplos. Aparte de ser un sujeto, como en el caso de hunting can be dangerous, también puede funcionar como un estado, es decir, en qué estamos, bajo qué situación estamos, bajo qué circunstancia específica o estado nos encontramos. Vean la siguiente oración. I hate being cold.
I hate being cold. Vamos a intentar descubrir cuál es el verbo de esta oración en particular. ¿Cuál es el verbo en I hate being cold? Porque yo veo dos verbos. Yes, hate, Darnelli, ese es justamente el verbo de mi oración. Odio, yo odio. ¿Odio qué cosa? Ajá, lo puedo interpretar de manera que tenga más sentido para mí como sentir frío. ¿Ok? Sin embargo, sentir frío sigue siendo un verbo. ¿Cuál sería el estado? Les ayudo con esto. Odio estar frío. ¿Ok? Bueno, de hecho, pues en inglés sí lo tendríamos que traducir como odio sentir frío, porque de hecho en inglés no decimos tengo frío, porque estas expresiones sensoriales no se consideran objetos que puedan poseer. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de la edad, no decimos I have 20 years old. ¿Ok? No lo dicen I have porque la edad no es algo que puedan poseer, no es algo que pueda ser suyo, así que lo decimos como I am 20 years old. Lo mismo con las expresiones sensoriales, es decir, con aquello que se puede percibir por medio de los sentidos. En este caso, el frío no es algo que ustedes puedan tener, no dicen I have cold, sino I am cold. Como am en ese caso sería el verbo, en este caso para transformarlo a un estado, lo pasamos a gerundio. Being cold. I hate being cold. Es como decir odio el sentir frío, o odio sentir frío, odio tener frío. Ahora bien, supongamos que en vez de estado queremos convertir esa expresión de I hate being cold a una oración como la de arriba. Una oración tipo hunting can be dangerous. ¿Cómo puedo convertir la oración de un estado a una actividad? Es decir, ¿cómo le hago para que esa oración de I hate being cold quede como la de arriba? ¿Qué puedo construir o inventar para que me quede como la oración de arriba? Imagínense, digan algo que se les ocurra. Se los pongo de este modo para que les quede como más claro a qué me refiero con cómo convertir la oración. Supongamos que yo tengo una oración como cooking meals is necessary. ¿Okay? Sabemos que no es buena idea comer alimentos crudos, así que cooking meals is necessary. ¿Okay? Por lo tanto, puedo decir que I like cooking meals. En la primera, bueno, en la primera lo tenemos como sujeto. Aquí abajo está como actividad. Les voy a poner otro ejemplo. Voy a quitar todo esto, porque esta ya quedó bastante entendida. Supongo que yo pongo algo como I love bueno, se escucha muy raro. Amo estar lleno de comida, está muy extraño. Pero bueno, sí, Alan, ya me lo resolviste. Ok, lo vamos a poner así. Vamos a ahorrar el camino porque Alan ya nos llevó hasta allá. La expresión que originalmente teníamos era I hate being cold. Odio el sentir frío. O odio el tener frío. Ok, voy a poner un poco más grande. Y queremos convertir esta oración que nos está hablando de un estado por medio del verbo to be hacia un verbo sustantivo. Es decir, tendríamos que escribir algo como being cold is, y ya le ponen lo que ustedes quieran. Hateful es una expresión
Puedo poner algo a lo mejor más sencillo como ugly. O puedo poner algo como bad o sad. O cualquier adjetivo calificativo que se les ocurra. Desagradable, awful. Very good, Alan, eso funciona. Awful, desagradable. ¿Okay? O incluso pueden construir una expresión con un adjetivo calificativo positivo en negativo. Es decir, not nice. O not good. O not desirable. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Vamos bien con esto? Noten cómo en todos esos casos being sigue siendo el sujeto. ¿Okay? Being cold. Y en este caso, aquí no hay un objeto directo, sino un adjetivo calificativo. Being cold is ugly, o is not good, o is sad, o is no deseable, not desirable, etc. ¿Okay? Es decir, en vez de utilizar solo un adjetivo calificativo negativo, pueden utilizar uno positivo, pero en negativo. Como cuando alguien dice, por ejemplo, man, not cool. Not cool. Es como decir, no está chido. ¿Sí? Es más, como lo más similar que tendríamos en español. Very good. Creo que vamos bastante bien con esto. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos cosas como cuando es el sujeto de la oración, como watching dolphins is an amazing experience. Watching dolphins is an amazing experience. El observar delfines o el ver delfines o ver delfines es una experiencia sorprendente. ¿Okay? Ahora bien, cuando lo tenemos como el objeto de una oración, ahorita que digo objeto ya tienen un poquito más de idea de qué cosa es en el objeto. ¿Okay? Es aquello sobre lo cual recae la actividad. Vean esta oración. Fran enjoys walking her dog in the evenings. Fran disfruta pasear al chucho, bueno, al perro, ¿no? En las tardes. Fran enjoys walking her dog. ¿Cómo identifico que eso es un objeto? Porque el verbo es enjoy. ¿Sobre qué recae esta actividad? Sobre el objeto pasear, que en este caso se ve como walking. ¿Se entiende esta expresión? Fran enjoys walking her dog. ¿Vamos bien con eso? ¿No hay confusión en esa frase? No, profe. Bien, con toda confianza, si alguien quisiera como entender mejor o si etcétera, etcétera. Fran es el nombre de la persona. Alan, Fran es el nombre del sujeto en este caso. Una mujer llamada Fran. Sí está raro como nombre, pero sí. Fran enjoys walking her dog in the evenings. O bien, la otra regla, también irrompible en inglés, es que usualmente después de una preposición, todos los verbos tienen que ir siempre en gerundio. Por ejemplo, vean la siguiente expresión. Dogs are very good at finding people who are lost. Voy a tratar de analizar de nuevo esta expresión. Dogs are very good at finding people who are lost. Se los voy a mostrar en la otra pantalla. Dogs are very good at finding people who are lost. Vamos a analizar esto cuidadosamente. Tenemos el sujeto, dogs. Tenemos un verbo, are, un adjetivo calificativo, very good. Tenemos una preposición, at. Y ahorita les explico cómo funciona este at en particular. Después de una preposición,
mi verbo tiene que ser un ing, forzosamente. Y después tenemos el objeto directo. El objeto directo porque es aquello sobre lo cual recae la acción del verbo. ¿Qué significa esta expresión? Los perros son muy buenos para encontrar gente perdida. O los perros son muy buenos en encontrar gente perdida, ¿no? O para encontrar, sí, básicamente eso, para encontrar gente perdida. ¿Okay? Cuando utilizamos este tipo de expresiones en inglés, cuando alguien es muy bueno para algo, o malo para algo, lo unimos por medio de la expresión prepositiva at. Díganme, si alguien quiere decir soy muy bueno jugando Halo Reach o el juego que quieran, ¿cómo le dirían? O díganme una actividad en la que ustedes sean particularmente buenos y cómo la diríamos. Todos tenemos algún talento en el Dormir. que somos mejor. Ok, dormir, por ejemplo. Very good, Javier, ya lo tienes. I'm good at playing Halo. ¿Cómo diría que soy bueno durmiendo? Del mismo modo. Pero ahí no diría que soy bueno. Yo diría I'm the best at sleeping. Seguramente conocen a un personaje, quién sabe, a lo mejor y no lo conocen. Es un personaje así bien chafa, bien intrascendente. Un tipo llamado Wolverine. ¿Okay? Claro que lo conocen. La frase más famosa de Wolverine es I'm the best at what I do. But what I do is not very nice. Esa es la frase más famosa de Wolverine y es la que define su personalidad. I'm the best at what I do. Soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago no es muy bueno, no es muy bonito. At. ¿Okay? En este caso, como estamos teniendo un WH después, ya no tenemos el verbo ing, porque le estamos poniendo como una subordinada después del WH. Pero estamos viendo cómo funciona el at. Soy el mejor para lo que hago. Como tenemos un que en medio, ya no funciona como ing. Pero intentemos cambiar esta oración y en vez de decir what I do, lo dejemos como I'm the best at doing this. Soy el mejor para hacer esto. I'm the best at doing this. ¿Okay? Después del at, mi verbo viene como ing. ¿Y qué es lo que hace Wolverine? Pues, desafortunadamente se hizo famosa por esto. Killing people. Porque eso hace Wolverine, ¿no? Lastima a personas. I'm the best at killing people, but what I do is not very nice. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo sin problema? Very good. Otra forma en que podemos ver verbos como ing en una oración, en construcción, es cuando vienen después de ciertos verbos en particular, como los que tenemos aquí en la lista. Por ejemplo, después de verbos como avoid, deny, dislike, enjoy, feel, like, keep y la expresión would like, usualmente tenemos el verbo en gerundio. Aunque tienen algunos ejemplos aquí en la guía, les voy a poner otro ejemplo también en la otra ventana. Ahorita se los muestro. Tengo dos expresiones que dicen exactamente lo mismo de manera diferente. Y es exactamente la misma expresión y tiene el mismo significado y las dos son correctas. I like to watch movies. O bien, I like watching movies. Con algunos verbos, no con todos, con algunos verbos, para conectar los dos verbos, usualmente tengo que tener to. Esa es como una regla. No puedo tener solo verbo más verbo, ¿no? Hay ciertas reglas. Solo que sean modal verbs, que el verbo puede ir inmediatamente después.
Pero usualmente si quiero conectar dos verbos, lo tengo que conectar con un to. Pero con algunos verbos en particular, me permite poner el siguiente verbo como un gerundio. En vez de I like to watch movies, que es correcto, también puedo decir I like watching movies. O si cambiamos el verbo like por ejemplo, enjoy, también puedo decir I enjoy to watch movies o I enjoy watching movies. Pero si lo cambio, por ejemplo, por hate, odiar, puedo decir I hate to watch movies o I hate watching movies. No con todos los verbos funciona. Por ejemplo, con el verbo need, necesitar, no puedo poner I need watching movies. Con need solo funciona la expresión to. Hay reglas para identificar cuándo funciona esto y cuándo no. Y se los voy a expresar de este modo. Les voy a poner un montón de verbos y vamos a ver cuáles funcionan con cuáles no. Supongamos que tengo los verbos like, love, enjoy, dislike, hate, y supongamos que tengo los verbos need, want o have. Con algunos, bueno, de hecho con todos estos, mi siguiente verbo puede ir como to y el verbo que quieran. ¿Qué verbo se les ocurre? ¿Qué verbo quieren poner acá? Correr, jugar, dormir, lo que quieran. ¿Qué cosa? Want. Cualquiera que no sea ninguno de estos. Aunque sí se puede de hecho, pero probemos con otro. Go o fall. Ah, caray, caer. Bueno, Pensar. o pensar. Ok, supongamos que quiero poner think, o supongamos que pongo go, o supongamos que pongo read. Ok. Noten cómo con todos estos verbos, mi siguiente verbo tendría que ir en su forma infinitiva. ¿Cómo reconozco un infinitivo? Porque tengo una expresión to antes del verbo. Sin embargo, con varios de estos verbos, mi siguiente verbo puede ir como thinking, o going, o reading. Con algunos solo pueden ir como to, pero con algunos de estos verbos pueden ir como gerundio. ¿Con cuáles se puede y cuál es la razón? Díganme, ¿con cuál de estos verbos puedo tener las dos formas, infinitivo o gerundio? Con like se puede. Con love se puede. Hate se puede. Enjoy se puede. Dislike se puede. Con have no se puede. ¿Qué más? ¿Qué hay de need y de want? Exactamente. Con need y con want no puedo tener la expresión en infinitivo. Me hago un lado para que lo vean. Eso me lleva a preguntarme obviamente, ¿a qué se debe que con algunos verbos sí pueda y con otros no? ¿Cuál es la regla? ¿Cómo le hago para saberlo con certeza? Porque aprenderme todos los verbos para ver con cuál sí, con cuál no, se escucha complicado. Debe haber una regla que me diga, si el verbo es tal cosa, con ese sí se puede y con ese no, porque eso me haría todo mucho más fácil. ¿Cuál podrá ser la regla? Porque sí existe una regla. ¿Cuál se imaginan que sea? ¿Cuál es la diferencia entre todos estos verbos? ¿Qué tienen en común o qué tienen de diferente?
Digan lo que sea que se les ocurra y a lo mejor le atinan. ¿Qué podrían tener en común todos estos verbos que no tienen en común con estos? Javier dice, me suena a que expresan como un sentimiento. Vamos a ver si eso tiene sentido. Like expresa cómo se sienten respecto a algo, el verbo gustar. Si ustedes dicen, me gusta esta película, eso expresa cómo se sienten. De hecho, sí. De hecho, sí expresa justamente cómo se sienten. Porque gustar es un verbo muy subjetivo. Lo que le gusta a alguien puede no gustarle a otro. Eso expresa cómo se siente una persona respecto a algo en particular. ¿Qué tal love? ¿Eso expresa cómo se sienten? Yes, es quizás el verbo por excelencia que dice cómo nos sentimos. Love. ¿Qué tal enjoy? Disfrutar. ¿Expresa cómo nos sentimos respecto a algo? Yes, exactamente. ¿Qué tal dislike? Es decir, lo contrario de like. ¿Y qué tal hate? Odiar. Así que, Javier, tienes toda la razón del mundo. Todos estos expresan cómo me siento respecto a algo. ¿Cuál es mi opinión subjetiva emocional respecto a algo? ¿Ok? ¿Cuál es mi interpretación o mi postura personal emocional respecto a algo? Y tú lo dijiste muy claramente. Se expresan como un sentimiento. ¿Ok? ¿Cuál es mi respuesta emocional a algo? ¿Cómo me siento respecto a algo? ¿Cuál es mi sentimiento respecto a algo? ¿Qué hay de need? Necesitar. ¿Expresa cómo me siento? No realmente. Si lo piensan, necesitar no tiene nada que ver con cómo me siento. A lo mejor necesito estudiar, pero odio estudiar. Eso es muy diferente. A lo mejor necesito comer brócoli, pero odio el brócoli. Necesitar no está relacionado exactamente. Bueno, en este caso de I need money, sí, necesitamos dinero y amamos tener dinero. Ahí sí, ambas combinan, ¿no? Ambas tienen sentido, se ponen de acuerdo. Pero por ejemplo hay alguien que puede necesitar una vacuna y puede no gustarle las vacunas. ¿Ok? Necesitar no está relacionado con cómo me siento. Expresa qué necesito, pero no mi respuesta emocional frente a ello. ¿Qué hay de querer? No necesariamente expresa cómo me siento. Y en caso de que digan, pero ¿cómo querer algo no expresa cómo me siento si yo lo quiero? ¿Qué tal si le dicen a su crush, espero que seas muy feliz con él? Les dolió. ¿Ok? Es lo que estamos deseando. A lo mejor no expresa ni remotamente cómo nos estamos sintiendo, pero expresa muy claramente qué es lo que queremos. Y le mandan su sticker del gatito levantando la mano diciendo, duren. ¿Ok? ¿Qué hay de have? Tener. Si yo digo, tengo que hacer tarea, ¿eso dice cómo me siento? Tengo que ir a la escuela, tengo que levantarme temprano. Ninguna de esas expresiones refleja cuáles son mis sentimientos respecto a esa actividad. Dicen cuál es mi obligación, pero no cuál es mi respuesta emocional frente a esa obligación. Por lo tanto, noten cómo todos los verbos que expresan un sentimiento o que expresan cuál es mi respuesta emocional respecto a algo, todos esos pueden conjugarse como infinitivos o como ing. Los verbos que no lo hacen, los verbos que expresan una situación impuesta o una obligación o el tener que hacer algo, esos solo se pueden conjugar en su forma to be. Es decir, el verbo que venga a continuación solo puede ser un infinitivo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Les quedó más claro? Hay algunos otros verbos, algunas excepciones,
que pueden ir aquí arriba. Por ejemplo, el verbo avoid, que significa evitar. Avoid no tiene nada que ver con cómo me siento, es una actividad, evitar algo, ¿no? Por ejemplo, keep, exactamente. Keep no tiene nada que ver con cómo me siento, pero estos dos verbos funcionan de ambos modos. Puedo tenerlos como un to, es decir, el verbo que venga a continuación de estos dos puede venir como to o puede venir como ing. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, deny, el verbo denegar, o por ejemplo el verbo feel. Todos estos verbos extra que estoy poniendo, aunque no expresan cómo me siento, también permiten que el verbo que venga a continuación sea to o sea ing. ¿Okay? Hay algunos verbos excepciones, entonces estos son algunos de ellos. De todos modos, si le dan un vistazo a su guía, en la guía vienen varios ejemplos de esto. La guía no explica cuál es la fórmula como para entender cómo funcionan estos, pero bueno, la fórmula ya se las acabo de decir. Y algunos otros verbos como excepciones ya vienen en la guía. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, esto que les acabo de poner aquí en esta pantalla, se los voy a mandar a su WhatsApp para que tengan una especie de guía o relación de cuál podría ser la causa de que algunos verbos funcionen de un modo u otro. En este momento estoy abriendo la conversación en el grupo de ustedes para enviarles esta imagen. Y ya deberían tenerla en su grupo de WhatsApp. Hasta aquí todos bien, sin problema. Very good. Vamos de nuevo a la guía. No problem, Laura. My pleasure. Ahora bien, infinitives. ¿Con cuáles verbos forzosamente tendría que ponerlos como su forma infinitiva? Es decir, el to y después un verbo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Agree, decide, learn, promise, etcétera, etcétera. Sin embargo, pensando en que en esta guía a lo mejor no hay suficientes ejemplos o que a lo mejor no cubren todas las posibilidades, si ustedes se dan una vuelta a su plataforma, a la plataforma del grupo, van a ver que hay un nuevo documento. De hecho, se los voy a mostrar rapidísimo aquí en pantalla. Déjenme ver si les aparece. Ya, debe haberles aparecido, ya lo están viendo. Bueno, en el momento que se sumen a su plataforma, verán que hay una nueva entrada acá. Un nuevo archivo. Gerunds versus infinitive. A small and very useful guide on how to recognize gerund or infinitive verbs. ¿Okay? Si ustedes abren este documento, les aparece un archivo en PDF en donde vienen qué verbos suelen hacer que el siguiente verbo venga en infinitivo o venga en gerundio. Por ejemplo, estos son algunos de los verbos más comunes que son usualmente seguidos de un infinitivo. Enjoy, fancy, discuss, dislike, finish, mind, to yes, etc. Todos estos verbos que ven en esta lista, el siguiente verbo lo van a ver como gerundio. Y todos estos verbos que ven aquí abajo, el siguiente verbo los van a ver como infinitivos. ¿Okay? No son todos, estos son los más comunes, los que más suelen utilizarse en conversaciones cotidianas. ¿Okay? Bueno, esta lista ya está en su plataforma. ¿Okay? La pueden encontrar aquí después de la guía dosificada. Le dan clic, se abre el archivo PDF. Obviamente lo pueden descargar si lo necesitan. Y se lo pueden quedar para pues darle un vistazo al momento de hacer sus actividades, de hacer las actividades semanales. ¿Okay? Aquí en la guía vienen algunos cuantos, entonces denles un vistazo para ver cuáles funcionan con cuál. Vamos a ver una
Eh, Pequeña práctica de cuáles de estos verbos deberían ir en infinitivos o cuáles en su forma base. ¿Okay? Esa es una práctica no sobre gerundios. La que tenemos aquí, no sobre gerundios, sino cuáles verbos base en su forma base, es decir, únicamente el verbo tal y como es, o cuáles de estos verbos tendrían que ir en infinitivo, es decir, con la expresión to. ¿Lo alcanzan a ver con claridad? Sí, ¿verdad? Me dicen si los ven claramente. Creo que ahí se ven bastante bien. Very good. Thank you, Javier. Ustedes díganme cuál va a ser la respuesta en cada uno. De nuevo, las opciones son, algunos van a ser infinitivos, es decir, to más el verbo, y algunos otros van a ser únicamente la forma base, es decir, nada más el verbo tal y como es. Es una conversación entre dos personas, Ellen y Kyle. Ellen dice, "Hi Kyle, oh, is that your new kitten? It's very cute." Kyle responde, "Hi Ellen, isn't he lovely? You can..." Y tenemos el verbo pat. El verbo pat es como acariciar o dar palmaditas así amistosas, usualmente sobre una mascota. ¿Okay? Dar como palmaditas sobre una mascota. Usualmente es para mascotas, aunque también podemos usarlo con personas, si se dejan, ¿no? Nuestro verbo acá, ¿debería ser pat o debería ser to pat? Puedes algo, su pelaje si quieres. ¿Cómo decido que sea pat? ¿Por qué pongo pat y no to pat? ¿Cuál es la razón o la regla inquebrantable que va a hacer que yo nunca me equivoque para decidir si va a ser pat o to pat? Porque hay una regla para eso. Si la identifico, ya la hice, porque ya nunca más me voy a estar preguntando si sí o si no. Porque no hay un verbo antes, vamos a ver Dulce. Dice you can. Sí tenemos un verbo, el verbo can. Javier dice puede ser por el verbo que antecede. ¿Cuál es el verbo que antecede? Es justamente can. ¿Qué es lo que haría can? ¿Cuál es la razón por la que can lo haría o no? Si me responden esto, automáticamente ya podrán responder todas las demás de manera facilísima. Porque can no expresa un sentimiento, pero si no expresara un sentimiento, entonces tendría que poner to pat. Y en este caso solo estoy poniendo el verbo en su forma base. You can pat its fur. Puedes acariciar su pelaje. Hay otra razón, es otra razón. Y de hecho sí, el secreto está en justamente ese verbo. Si me dicen es porque tal razón, entonces ya pueden resolver todas las demás preguntas de esta sección. Y el secreto está justamente en el verbo que le precede. Yes, Dulce María, lo acabas de decir y esa es la respuesta para absolutamente todo lo que viene. Porque can es un modal verb. Los modal verbs tienen dos características. Una, no tienen conjugación. Y dos, el verbo que venga después de un modal verb nunca tiene conjugación. Siempre está en su forma base. Por lo tanto, a partir de ahora ya puedes responder perfectamente bien todas las demás preguntas. Veamos la siguiente. You can pat this fur if you want to. Oh, yes, please. Could I... ¿Qué? Hold. ¿Por qué hold? Hold or to hold. Yes, porque could es un modal verb. De ahora en adelante, cada que vean un modal verb en estas preguntas van a saber que el siguiente verbo va en su forma base. Porque los modal verbs hacen que el verbo que venga a continuación no tenga ninguna clase de conjugación, ni siquiera infinitivo. Solo el verbo tal y como es. Eso significa que, oh yes please, could I hold it for a minute?
Of course, but remember... ¿Qué? Aguas, recuerda que en esta actividad no estamos trabajando con gerundios, únicamente infinitivos o sus formas bases. Yes, to be. ¿Por qué pongo to be y no be? Se te fue, no te preocupes, nos pasa. ¿Por qué pongo to be y no simplemente be? Porque, exactamente, y esa es la respuesta más correcta y justo lo que quería leer. Porque remember no es un modal verb. ¿Ok? Dado que remember no es un modal verb, mi siguiente verbo tiene que ir en su forma infinitiva. Es decir, no puedo tener solo el verbo más el verbo, tengo que conectar ambas partículas verbales por medio de un to. Of course, but remember to be careful because sometimes he bites. ¿Ok? Recuerda ser cuidadosa porque a veces muerde. Ok, o he's soft and furry. I love. To have, exactamente. Solo que ahora ustedes saben que si tengo el verbo love, también podría tener, obviamente esta actividad no lo demanda, pero ya saben que aquí aparte de to have, podríamos tener having, exactamente, porque tengo el verbo love que expresa un sentimiento. En este caso, obviamente, la actividad solo te dice que pongas la forma infinitiva o la forma base. Pero bueno, ya podríamos, ya ustedes ya lo saben, esta información ya la tienen y es como tener un nuevo superpoder desbloqueado. ¿Okay? I love to have a kitten. What's his name? Y Kyle responde, well, I planned to call, very good, Javier. I planned to call him Tiger, but my little brother wanted very good to name him Leo. So I said okay. ¿Sí? No te preocupes, la entendí. Se te fue la W, pero te entendí perfectamente. Don't worry. Leo is a nice name. Is looking after him hard. Necesito entender esta expresión. Les voy a ayudar con esto de is looking after him. Porque looking significa como ver, pero a veces entendemos que looking significa buscar. En este caso, look after significa cuidar de algo. Sí, ya sé que no tiene nada que ver. Eso es un phrasal verb. En este caso, la expresión look after significa cuidar. Está cuidando de él como así intensamente. Is looking after him hard? No, not really. I just fed him and gave him water. The vet said I shouldn't... What? Give, exactamente. Porque should, en su forma negativa, sigue siendo un modal verb. Por lo tanto, give va en su forma natural. I shouldn't give him too much food, though. So I intend tengo dos respuestas diferentes. Feed or to feed. Yes, la respuesta correcta es to feed. Porque intend no es un modal verb. Exactamente. Thank you, Javier. Intend no es un modal verb. I intend to feed him twice a day. Ellen responde, I see. I think cats are better than dogs. They don't need walks like dogs do. Kyle responde, that's true. And dogs sometimes like to eat. Y si la actividad lo permitiera, también podríamos poner eating. Very good. Ya están, ya lo tienen. Ya dominaron esto. El examen va a ser pan comido. And sometimes like to eat your shoes and stuff. Ellen responde, right. Leo won't ever do that. Kyle responde, that's right. Y Ellen finaliza con, oh, I want to get, very good Javier, very good José. I want to get, very good Dulce. I want to get a kitten. I hope mom will let me. Díganme, ¿esto fue fácil, difícil, complicado?
Más o menos. Easy. No problem. Lloraron sangre. ¿Cómo les fue con esta actividad? Easy. Facilísimo, Aaron. Ayúdenme a explicar cómo lo hacemos para saber cuando puedo tener como to eat a eating. Vamos a irnos a la otra ventana. Vamos a explicar esto de manera facilísima. Supongamos que aquí tengo I y un verbo, y en alguna opción puedo tener to eat o puedo tener eating. ¿Qué tipo de verbo debería tener acá que me permita tener ambas opciones? ¿Qué tipo de verbo debe ser este? Porque no todos los verbos me dejan tener ambas opciones al mismo tiempo. Con algunos únicamente se puede el infinitivo. Dice Salia, cuando el verbo anterior expresa un sentimiento, eso es correcto. Por ejemplo, fíjate, Aaron, si yo pongo love, eso expresa cómo me siento yo personalmente respecto a esta actividad, respecto a comer pizza. ¿Okay? ¿Cómo me siento yo respecto a comer pizza? ¿Okay? Pero por ejemplo, si yo tengo un verbo como I need, necesitar, necesitar no dice cómo te sientes, dice lo que necesitas, pero a veces lo que necesitas no necesariamente te hace feliz. ¿Sí? Por ejemplo, si tú dices, estoy viendo una película y está buenísima, pero acaba de empezar y ya son las 2 de la mañana, necesito dormir. Lástima porque quiero ver la película. Necesitar no expresa cómo me siento. De hecho, yo estoy triste porque no puedo ver la película, pero necesito dormir. ¿Okay? Need expresa tu necesidad, pero no tu emoción respecto a algo, tus sentimientos respecto a algo. Si ese verbo solo expresa, por ejemplo, obligación, necesidad, deber, cosas por el estilo, entonces solo puedes tenerlo como infinitivo. Pero si ese verbo expresa cómo te sientes, puede ser amar, odiar, gustar, despreciar, cosas por el estilo, entonces puedes tener ambas opciones. Puedes tener infinitivo o puedes tener un ing. ¿Listo, Aaron? ¿Ya quedó un poquito más claro? Si alguien más tiene otra duda, porfa, con toda confianza, pregunten. Pregunten lo que necesiten y entre todos lo resolvemos. Por nada, Aaron, un placer. Qué bueno que ya quedó un poco más claro. ¿Cuál es un modal verb? ¿Need? No, miren, y bueno, de hecho, qué bueno le preguntas. Vamos a, aunque ya lo hemos visto antes, vamos a como a definir cuáles son los modal verbs. No, mira, lo vamos a poner de este modo. Voy a dividir la pantalla de este modo, así. Vamos a dejarlo de este modo. Existen en inglés 3 grandes categorías de verbos. Y son únicamente 3, solo que cada categoría pues solamente incluye varios verbos. Traten de que eso se los quede de este modo. En inglés existen 3 grandes categorías de verbos. Unos de ellos son los modal verbs. Los modal verbs son una categoría. Otra categoría es el verbo to be. Y otra categoría es todos los demás verbos que existan. ¿Ok? Vamos a definir esto de manera más clara. El verbo to be, pues ustedes ya saben cuál es y cómo se ven de sus formas. Por ejemplo, I am, you are, he is, I was, they were, being y been. ¿Ok? Ese es el verbo to be y todas sus formas del verbo to be. Esta categoría pues son todos los demás verbos que expresan una actividad o una acción. Por ejemplo, lo que se les ocurra. Digamos, run,
walk, cook, read, play, sing, dance, drink. ¿Cuál otro? Do, sleep. Porque sleep, aunque usualmente lo tenemos como conectado a falta de actividad, de hecho es una actividad, es la actividad de dormir. ¿Okay? Write. Incluso wait, el verbo esperar, es una actividad. ¿Okay? En cambio, por ejemplo, el verbo to be no es una actividad. Ser no es una actividad. No es que ustedes decidan de pronto simplemente existir, ¿no? Ser es como tal solo el verbo ser, ¿no? Watch. Todos estos verbos son acciones o actividades muy específicas, es decir, todos los demás verbos que existen. Esto nos deja entonces con la interrogante: ¿cuáles son los modal verbs? Los modal verbs los podemos separar de este modo. Tenemos los verbos can, will, shall. Y luego tenemos los verbos must, may, might. Déjame hacer un poco más grande esta ventana para que se vea bien. Y a estos verbos de arriba, a estos modal verbs, tengo otros verbos en particular como could, would, should. ¿Ok? ¿Qué significa cada uno? Cada uno de estos verbos. Bueno, estos de acá pues ya los conocen, ¿no? Ya saben lo que significa cada verbo. Con eso no hay mucho problema porque los encuentran sin ningún problema y pues con estudiarlos un poquito se les quedan, ¿no? Muy fácilmente. El verbo to be pues ya saben que es el verbo ser o estar. Ahora bien, ¿qué son estos verbos de acá? ¿Qué significa can? Es el verbo poder. Siempre y cuando yo tenga habilidad para hacerlo o porque existe la posibilidad de que pase. ¿Qué significa will? Es la expresión en futuro para los verbos. El verbo que venga después significa que estará en futuro. Por ejemplo, si yo digo I will write, yo escribiré. I will run, yo correré. She will dance, ella bailará. ¿Ok? ¿Qué hay de shall? Es básicamente lo mismo que will, solo que es una expresión un poco más antigua, usualmente más se encuentra en literatura y es sobre todo más británica. Se utiliza más en el Reino Unido. ¿Okay? Si yo digo I shall play, significa yo jugaré. Lo mismo que si dijeran I will play. No sé si han visto una película llamada, seguramente la han visto y si no la han visto ya está en extra. Bueno, no está en extra, pero deben verla, que se llama The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. La deben de conocer. Es quizás la mejor trilogía que se ha hecho en la historia de la galaxia. ¿La han visto? Deben haberla visto. Very good, Javier. Azalia, ¿cómo que no? Bueno, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. ¿Cuándo es el extra? No, no te preocupes, ¿no? No digo, mi opinión sobre una película no significa que ustedes tengan que opinar lo mismo, no se preocupen. Simplemente a mí me gustan mucho, creo que mucha gente debería verlas, pero si no las han visto, no pasa nada. No pasa nada, mi opinión no es ley. Si usted, es más, si alguien de ustedes ya la vio y dice, a mí no me gustó, no pasa nada, es válido, ¿no? Enteramente válido. Sí, los libros son maravillosos. En serio, de lo mejor que se ha escrito en la literatura universal. Bueno, ¿por qué les menciono esta película? Hay una escena, y los que hayan visto las películas las recordarán particularmente, y de hecho hay 1000 memes sobre eso. Hay una escena en la que un monstruo, bueno, básicamente es un demonio del mundo antiguo llamado el Balrog, está intentando cruzar un puente, el puente de Khazad-dûm, en una ciudad de enanos bajo la tierra, en la ciudad de Moria. ¿Okay? No les voy a dar muchos detalles, no los quiero, digo, la historia es buenísima, pero no les voy a dar muchos detalles. Hay un poderoso mago llamado Gandalf el Gris, y es lo único que se interpone entre el Balrog y los demás miembros de la comunidad del anillo, ¿no? Frodo, Sam, Legolas, Gimli, etcétera, etcétera, ¿no? El puente es muy delgado
De hecho, espérense, voy a mandarles esta imagen a WhatsApp antes de que nos sigamos distrayendo. Denme un segundo. Esto que tienen ahorita aquí en la ventana se los voy a mandar a su WhatsApp para que les quede también como una pequeña guía de cuáles verbos son cuáles. Les debe estar llegando en este momento. Bien. Entonces, la situación está así. Hay un puente muy delgado. Está el Balrog, que es una bestia gigantesca con cuernos y lava y alas. Es una bestia imponente. Y aquí está Gandalf, parado, solito, con su sombrerito de mago. Y Gandalf le grita algo a este monstruo. Le grita: You shall not pass. Alan, la película se llama... De hecho, bueno, si tienen Netflix, si tienen la fortuna de tener Netflix, no las vean en Netflix. Si las llegan a ver, asegúrense de ver las versiones extendidas, porque advertencia, las películas son largas, las películas duran, cada una me parece que dura más de 3 horas, y luego están las versiones extendidas. ¿Ok? Las películas duran 3 horas y aparte están las versiones extendidas. Entonces háganse una idea. La última parte de la trilogía, El Regreso del Rey, tarda como 4 horas y media. Pero en serio, las disfrutan de principio a fin. Una vez que comienzan a verlas, ya no pueden dejar de verlas. Recuerdo a un teacher de inglés que hace algunos años se aventó el maratón de las 3 versiones extendidas, juntó un montón de gente, los metió todos en una casa y dijeron: vamos a ver las versiones extendidas, la trilogía, en un solo día. Nunca más lo vuelvo a hacer. O quién sabe, a lo mejor. Bueno, Gandalf grita: You shall not pass. ¿Qué es lo que está diciendo Gandalf? ¿Qué es lo que está diciendo este personaje a este monstruo? Ah, por cierto, bueno, es una trilogía y van en orden, entonces para que no se no vayan a verla equivocada primero es del Fellowship. Se los estoy poniendo aquí en la pantalla. Fellowship of the Ring, esa es la primera. La 2 se llama The Two Towers y la tercera se llama Return of the King. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le dijo este personaje al demonio gigantesco que viene cruzando el puente? You shall not pass. Si sabemos que shall es un equivalente de will y que ambos convierten en futuro, el verbo que viene a continuación, exactamente, Susana, lo que él está diciendo es: no pasarás. Y solo están él, aquí están todos amontonados, muertos de miedo, y aquí está el demonio gigantesco. Lo que viene a continuación se los dejo para que lo vean en la película. Ja, ja, ja. Porque yo nunca doy spoilers. ¿Okay? Sí, ya luego ven la película y vean qué pase. Solo que la escena sí es impresionante. Es de las escenas más famosas del cine. Y hay un montón de memes sobre eso. Pero es una escena tan famosa que le hicieron un montón de memes. Y no porque sea mala, sino justamente porque es muy buena. No deja actividad semanal, dice. Si la actividad la hacen como en 10 minutos. Sí, sí, solo que si las ven, sí, véanlas sin ningún pendiente. O sea, agarren sus palomitas, compren su refresco y disfrútanlas, porque de verdad es de las mejores trilogías de cine que se han hecho en la historia de la cinematografía. Está a la altura de trilogías como por ejemplo El Padrino, como Star Wars, como Volver al Futuro, ¿no? Son trilogías obviamente de temáticas muy distintas, cubren historias muy diferentes, pero es de las mejores trilogías que se han hecho en la historia del cine en general, en la historia de este planeta. Las versiones extendidas. Juego de Tronos está muy influenciada por El Señor de los Anillos. Salió primero El Señor de los Anillos y Juego de Tronos está muy influenciada por El Señor de los Anillos. Pero la verdad es que si has visto Juego de Tronos y no has visto El Señor de los Anillos,
Una vez que veas El Señor de los Anillos, Juego de Tronos se te va a hacer como muy pequeñito, como muy local, como que sí hay un poquito de fantasía, pero vas a ver que en El Señor de los Anillos la fantasía es el plato fuerte. No que Juego de Tronos sea malo, porque Juego de Tronos también es de las mejores series que se han hecho en la historia de la televisión. Y a mi gusto creo que la mejor, de hecho, sí, el final no. Y a mi gusto, ojo, a mi gusto, eso significa en mi percepción personal, quizás la mejor serie de televisión que se ha hecho de drama de este tipo, quizás sea Breaking Bad. Breaking Bad es insuperable en su narrativa, en su cuestión de aspecto y crecimiento dramático, desarrollo de personajes, etc. Juego de Tronos es muy bueno, yo la pondría por debajo de Breaking Bad, porque el final, el final de, el final de Juego de Tronos, ¿no? Bueno, volviendo al tema, porque ustedes se distraen un montón y yo también. Estamos todavía con esto, ¿no? Con esos modal verbs. Si Breaking Bad es una maravilla, si la han visto, es una serie violenta, no es como para todo público. Y aparte, pues toca mucho el tema de las drogadicciones, del narcotráfico, cosas por el estilo. Pero no como si fuese algo bueno, como las series esas casi como tipo Narcos o Rosario, no sé cómo se llama, en las que esas parecen como decir que el narco es así lo máximo. Breaking Bad de hecho es una apología a cómo meterse con la droga simplemente es como la peor idea, ¿no? Los Juegos del Hambre, fíjate que vi 2 películas y no he visto las otras 2. La primera se me hizo buena, solo que creo que avanzó muy rápido respecto al libro. Pero ya casi no recuerdo los libros tampoco. Bueno, ya volviendo al tema. Tenemos can, que significa poder. Tenemos will, que significa will y shall, ambos son el futuro de los verbos. Must, esto convierte en un deber el verbo que venga a continuación. Si yo digo I must study, yo debo estudiar, es mi obligación, es mi deber. Must convierte en un derecho, en una obligación o en un deber el verbo que venga a continuación. I must. ¿Okay? May es similar a poder, al verbo poder como can, solo que may es usualmente para pedir permiso. Por ejemplo, cuando ustedes preguntan si pueden ir al baño, usualmente preguntan May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? May I come in? ¿Puedo entrar? May I take a slice of pizza? ¿Puedo tomar un pedazo de pizza? May es como para pedir autorización. Y might es también el verbo poder, pero cuando se dan las circunstancias para que algo ocurra. Es decir, puede, pero siempre y cuando haya una circunstancia que lo permita. Les pongo otro ejemplo de otra película. Hay una película que se llama Snatch. Snatch es el verbo como agarrar o arrebatar. En español pues, le pusieron cerdos y diamantes porque alguien decidió que Snatch significaba cerdos y diamantes, ¿no? Hay un tipo que se encuentra un diamante enorme y va con un tipo que sabe de estas cosas, ¿no? Y él le pregunta, oye, ¿sabes qué? Pues encontré un diamante gigantesco y quiero venderlo y quiero saber si tú conoces a alguien con quien pueda hacer un trato. Y el otro tipo se lo queda viendo unos segundos y le dice, I might. Sí, yo salió. De hecho, estamos terminando, no se preocupen. En 3 minutos más ya terminamos la sesión. ¿Qué significa la expresión I might? Es similar a decir puede que sí. A lo mejor conozco a alguien, puede que conozca a alguien. ¿Y qué significa eso? Es como decir, si este trato me conviene, si yo voy a sacar como dinero de esto, entonces a lo mejor sí conozco a alguien, ¿no? Eso obviamente significa conozco a alguien, solo que está diciendo puede que sí, porque si las circunstancias lo permiten, entonces sí, y si no, pues no. ¿Okay? Y eso sirvió para decir qué cosa. Todos estos modal verbs tienen 2 condiciones en particular. Suerte, Laura, ya estamos terminando, no se preocupen. Vayan a su clase si ya necesitan ir. ¿Qué significan esas expresiones? Significa que todos estos no tienen ninguna conjugación. La otra regla es que ningún verbo que venga a continuación de alguno de estos tiene tampoco una conjugación. ¿Ok?
Si yo digo que ella puede dormir, she can sleep, sin conjugarlo. Simplemente she can sleep. Si yo digo que yo debo estudiar, I must study. Es más, le quita incluso la conjugación al verbo to be. Si yo digo que yo debo ser el mejor, I must be the best. No digo I must am, porque esa sería la conjugación en primera persona. No, le quita la conjugación incluso al verbo to be. I must be the best. O le digo a alguien, debes estar a tiempo. You must be on time. You must be on time. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, hoy vimos dos cosas sencillísimas. Me regreso rapidísimo a la guía ya para finalizar esta sesión. ¿Qué vimos hoy? Vimos en qué momento un verbo puede verse como gerundio cuando arranca como un sujeto en una oración o cuando es un estado como I hate being cold. La otra cosa que vi es cuando decidir si un verbo debe ir en su versión infinitivo o en su forma base. Y para decidir si va únicamente en su forma base es porque antes hay un modal verb, como acá, can. ¿Ok? En la actividad viene una práctica sobre gerundios, esta de acá, que es lo último que viene en esta guía dosificada. Les recomiendo que la practiquen. Esto no cuenta como tarea, pero les recomiendo que la hagan como práctica. Y después de eso ya pueden hacer su actividad semanal, que ya está en la plataforma y pueden hacer, de hecho desde el día de ayer, pero qué bueno que se esperaron para recibir esta explicación y ya poder verla con calma. Y bueno, estamos finalizando la sesión, ahora sí, ya para que puedan ir a su siguiente clase. Recuerden, pueden preguntar lo que sea que necesiten de aquí hasta el próximo, de aquí hasta el domingo, porque el martes, no, ustedes el miércoles ya tienen su examen de segundo corte. ¿Ok? Entonces, pues nos vemos la próxima semana ya para su examen. Ya saben las reglas para el examen, estar en la sesión, lo de la cámara, todo eso. ¿Ok? Cuídense mucho, vayan a su clase. Nos vemos en la siguiente sesión ya para su examen. Estudien y muchísima suerte. Cualquier cosa, sigo en contacto con ustedes. Gracias, Bye. profe. Igualmente, nos vemos. Igualmente, cuídense mucho. Nos vemos Luis, nos vemos Alexis, Dulce, que diga, Darnelli, Kevin, Vinisa, Laura, Salia, okay, Adrián. Cuídense mucho, vean la trilogía, sí, buena idea. Hasta pronto, cuídense muchísimo.